La historia secreta de Albáfica de Piscis, el caballero dorado condenado a vivir en soledad. Parte 1. Tras la culminación de Saint Seiya de los Canvas, la autora Shiori Teshirogi decidió expandir su obra con una serie de historias centradas en los Caballeros Dorados, explorando sucesos ocurridos antes y después de la Guerra Santa contra Hades. El primer Gaiden es protagonizado por Albáfica de Piscis y nos narra una historia que transcurre antes del inicio de la obra original. Además de presentarnos una misión inédita del Caballero Dorado, este manga nos permite conocer mucho más sobre su pasado, su personalidad y las razones que lo llevaron a vivir completamente aislado. Sin nada más que añadir, comencemos. Nos encontramos en las afueras del santuario de Atena. Es una tarde lluviosa y un niño intenta escapar de unos soldados de Hades, quienes buscan asesinarlo por haber huido. Uno de los espectros logra alcanzarlo y comienza a aplastarle la cabeza, provocando que el pequeño grite de dolor. De pronto, una voz resuena en el lugar y le exige al soldado de Hades que lo suelte. El espectro voltea y descubre a una persona cuyo rostro permanece oculto bajo una capa que lo protege de la lluvia. Con total desprecio, el soldado de Hades le pregunta quién es y por qué decide entrometerse en un asunto que no le concierne. Muy tranquilo, el hombre descubre su rostro y asegura que no soporta ver cómo una manada de bestias persigue a un niño con la intención de matarlo. Totalmente aterrado, el pequeño finalmente logra ver a su salvador, un hombre que lleva una rosa roja entre los labios. Los soldados de Hades no tardan en burlarse de su apariencia, asegurando que tiene un rostro tan hermoso como el de una mujer. Entonces, ¿vas a jugar con nosotros en lugar de este horrible mocoso? Eso suena divertido, se burla el espectro. El hombre permanece completamente en silencio, como si ni siquiera hubiera escuchado aquellas provocaciones. Su indiferencia enfurece a los soldados de Hades, quienes se abalanzan sobre él con la intención de acabar con su vida. Así que vas a ignorarme, parece que tu belleza te ha vuelto muy soberbio. Acaben con él, ordena el espectro. Molesto por las palabras del soldado de Hades, el hombre sostiene con firmeza la rosa que lleva entre los labios y se prepara para responder al ataque. De pronto, varias rosas comienzan a aparecer a su alrededor y con un simple movimiento las lanza contra los soldados que perseguían al pequeño. Los espectros son derrotados en cuestión de segundos y completamente desconcertados se preguntan cómo unas simples rosas pudieron acabar con ellos. Es entonces cuando el hombre revela por fin su identidad. Se trata de Albáfica de Piscis, quien les explica que aquellas no son rosas comunes, sino las temibles rosas demoníacas. Son rosas venenosas, si aspiran su aroma, perderán los 5 sentidos y poco después encontrarán la muerte. Para seres impuros como ustedes, este veneno representa su funeral, sentencia Albáfica. Antes de morir, uno de los espectros admite que se confiaron, pues jamás imaginaron que se encontrarían frente a un caballero dorado. Una vez que los 3 soldados de Hades caen sin vida, el caballero dorado se voltea hacia el pequeño y le pregunta si se encuentra bien. El niño se presenta y dice llamarse Pefko. Muy emocionado, le agradece a Albáfica por haberle salvado la vida y asegura que nunca antes había visto a un caballero dorado en persona. He escuchado que los caballeros, tan numerosos como las estrellas, protegen a Atena y mantienen la paz en la tierra. Entre ellos existen 12 elegidos que llevan el nombre de las constelaciones del zodiaco. Son los caballeros más poderosos de todos, los caballeros dorados, explica Pefko con admiración. Al comprobar que el niño se encuentra fuera de peligro y continúa hablando sin detenerse, Albáfica decide seguir el camino de regreso al santuario. El pequeño cree que dijo algo que molestó al caballero dorado e intenta acercarse para pedirle perdón. Sin embargo, antes de que pueda tocarlo, Albáfica se da la vuelta y aparta la mano del niño con su capa. «No me toques», dice el caballero dorado, dejando completamente perplejo a Pefko. Albáfica nota que el golpe de su capa alcanzó a lastimar levemente al pequeño. No obstante, consiguió su verdadero objetivo, evitar que lo tocara.
Tienes que irte de este lugar. Es probable que vengan más soldados de Hades y vuelvan a atacarte, dice Albáfica, reanudando su camino. Mientras se aleja, el Caballero Dorado deja ver un semblante de tristeza, afectado por haber tenido que alejar al niño de esa manera. Tras varias horas de marcha, la lluvia finalmente cesa y Albáfica llega al santuario de Atena. En ese momento, se revela el verdadero motivo por el que Albáfica permitió que Pefko no lo tocara. Su brazo estaba herido y su sangre envenenada podía haber acabado con la vida del pequeño. Albáfica inicia su recorrido por las 12 casas y al llegar al templo de Aries encuentra a Xion reparando 2 armaduras de plata. «Buenos días, Albáfica. ¿Regresas de una misión?», pregunta Xion con una sonrisa. El santo de Piscis le responde que sí, acaba de volver de una misión y debe dirigirse de inmediato a los aposentos del patriarca. «Con tu permiso, Xion», dice Albáfica, mientras pasa junto al caballero de Aries. De pronto, Xion nota el brazo ensangrentado de Albáfica y le pide que espere un momento mientras toma su mano. «¿Esa herida te la hiciste durante la última misión? ¿Sigue abierta?», pregunta Xion con preocupación. Albáfica observa con sorpresa a su compañero, quien lo está tocando sin importarle que su sangre puede envenenarlo. «¿Cuántas veces debo decírtelo? No me toques o podrías morir envenenado», dice Albáfica mientras retira la mano con rapidez. Xion permanece tranquilo y antes de que Albáfica continúe su camino, le asegura que no debe preocuparse, pues jamás le ha tenido miedo a su sangre envenenada. Las palabras de su compañero sorprenden a Albáfica, quien se detiene por unos instantes, aunque finalmente continúa caminando sin voltear. Ahora nos encontramos en la recámara del patriarca Sage, quien se muestra complacido de volver a ver a Albáfica. «Veo que completaste con éxito la misión para someter a los espectros en Escandinavia. Muy buen trabajo», señala el maestro. El santo de Piscis se arrodilla ante Sage y le responde que no merece esas palabras de reconocimiento, pues simplemente cumplió con su deber. El maestro Sage nota que Albáfica no parece encontrarse de buen ánimo y le pregunta si hay algo que lo preocupa. Tras escuchar la negativa de Albáfica, el patriarca decide encomendarle una nueva misión, esta vez en la isla de los curanderos. Albáfica le revela que ha oído hablar de ese lugar. Se trata de una isla ubicada muy cerca del santuario, famosa no solo por sus plantas medicinales, sino también porque está habitada por curanderos que las utilizan para tratar toda clase de enfermedades. El patriarca le responde que está en lo cierto, sin embargo, recientemente ha recibido información que merece ser investigada. En esa isla vive un hombre llamado Luco, quien cultiva una planta milagrosa capaz de curar cualquier enfermedad o herida. Dicen que es un hombre tan lleno de amor y bondad que parece un dios, explica Sage, dejando entrever que sospecha del curandero. Albáfica de Piscis le pregunta por qué el santuario desconfía de un curandero que solo se dedica a aliviar el sufrimiento de las personas. En ese momento, Sage le revela que sus sospechas comenzaron cuando una estrella del mal comenzó a brillar sobre la isla de los curanderos. El caballero de Piscis comprende que un espectro de Hades podría estar ocultándose en aquel lugar y se pregunta cuál sería su objetivo. El patriarca revela que las plantas medicinales de esa isla son de vital importancia, no solo para el santuario, sino también para los habitantes de las aldeas cercanas. ¿Aceptas la misión, Albáfica?, pregunta Sage. Sin dudarlo un instante, el santo de oro acepta el encargo. El maestro le dice que se prepare, ya que un barco del santuario partirá mañana a primera hora a la isla de los curanderos. Además, ha elegido a una persona de la isla que será la encargada de guiarlo. La noche previa a su partida, Albáfica se dirige a un lugar del santuario donde un cartel advierte que el paso está prohibido. Se trata de un jardín de rosas, un lugar al que nadie puede ingresar, salvo el santo de Piscis. En dicho jardín de rosas no hay pájaros, insectos ni ninguna otra clase de planta, únicamente crecen rosas venenosas, capaces de matar a cualquiera que las toque o inhale su aroma. Mientras recorre el lugar, Albáfica revela que ese jardín de rosas fue el lugar donde entrenó y obtuvo el título de caballero de Piscis.
Aunque se siente orgulloso de haber heredado ese título, Albáfica recuerda que también lo condenó a vivir en soledad y a mantener siempre la distancia de los demás, incluso de sus propios compañeros. Sin embargo, está convencido de que esa es la decisión correcta, pues la sangre envenenada que corre por sus venas puede acabar con la vida de cualquiera que entre en contacto con ella. Tras unos minutos, Albáfica ha llegado hasta una pequeña cabaña, frente a la cual se encuentra una tumba. Al observar la lápida, se distingue el nombre de la persona que descansa en ese lugar: Lugonis, caballero dorado de Piscis. Se trata del maestro de Albáfica. El santo dorado ha ido hasta ese lugar para informarle a su maestro que pronto partirá a una nueva misión. Jamás olvidaré todo lo que usted me dio, sus enseñanzas, sus técnicas y la soledad, porque en ellas yace el orgullo de Piscis, afirma Albáfica. Ya entrada la mañana, Albáfica llega al puerto en busca del barco que lo llevará a la isla de los curanderos, cuando recuerda que primero debe encontrar a la persona que será su guía. Mientras recorre el puerto, Albáfica se pregunta qué clase de planes podría tener Hades con un lugar famoso por sus plantas medicinales. De pronto, el caballero dorado escucha una voz familiar que lo llama por su nombre. Albáfica reconoce de inmediato aquella voz. Se trata de Pefko. El santo de Piscis nota que el niño intenta tocarlo, por lo que se aparta rápidamente, provocando que Pefko termine cayendo al suelo. «Ya te había advertido que no me tocaras, Pefko», dice Albáfica con seriedad. El niño se pone de pie, con el rostro cubierto de tierra, y comienza a reír. Muy apenado, le explica que se emocionó tanto al volver a verlo que olvidó por completo aquella advertencia. El caballero dorado le pregunta si él es el guía del que habló el patriarca Sage, a lo que Pefko responde con entusiasmo que sí. Albáfica acepta con resignación a su nuevo guía, quien le confiesa sentirse muy halagado de que un caballero dorado se haya aprendido su nombre. Ya a bordo del barco, Albáfica permanece en silencio, observando el mar mientras espera que el viaje hacia la isla de los curanderos termine cuanto antes. En ese momento, Pefko se acerca y se sienta muy cerca de Albáfica, preguntándole si esa distancia es segura. El caballero dorado no responde y continúa contemplando el horizonte. De pronto, el santo de Piscis rompe el silencio y decide preguntarle a Pefko por el día en que lo encontró huyendo de los espectros. Según lo que he oído, la isla de los curanderos es un lugar muy pacífico, donde abundan las plantas medicinales, y ahí vive un hombre llamado Luco, quien es capaz de curar a la gente como si se tratara de un dios. ¿Por qué abandonaste la isla y viniste al santuario? ¿Qué es lo que ocurre en ese lugar?, pregunta el santo de oro. Tras unos segundos de duda, Pefko decide contarle a Albáfica todo lo que había vivido. El viento y el aroma de la tierra comenzaron a cambiar, y de la noche a la mañana todas las plantas empezaron a marchitarse, todas excepto una nueva flor que nunca antes había visto. Además, cuando caía la noche, los espectros de Hades aparecían y comenzaban a merodear por toda la isla, revela el niño. Pefko agrega que intentó advertir a los habitantes de la isla, pero nadie quiso creerle. Todos decían que mentía o que se había vuelto loco. Incluso el maestro Luco comenzó a actuar de forma extraña, añade el pequeño. Al escuchar el nombre de Luco, Albáfica le pregunta a Pefko si acaso lo conoce. El niño le revela que Luco es su maestro y que le debe la vida, pues fue él quien lo recogió y lo crió después de que sus padres lo abandonaran. Aquella revelación deja completamente sorprendido a Albáfica. El maestro Luco me encontró llorando en un sembradío y me hizo parte de su familia. Siempre me decía que hacía un buen trabajo cuando llegaba cubierto de tierra, después de cuidar las plantas, cuenta el pequeño. Las palabras de Pefko hacen que Albáfica recuerde su propia infancia. Al igual que Pefko, también fue abandonado cuando era apenas un bebé. La persona que le salvó la vida fue Lugonis de Piscis, quien lo encontró en el jardín de rosas y lo adoptó como a un hijo. Mientras Albáfica recordaba a su maestro, el barco comienza a sacudirse violentamente debido a la aparición de un enorme remolino.
El santo de Piscis sube de inmediato a la cubierta y pregunta a los soldados de Atena qué está ocurriendo. Los soldados le revelan que, de un momento a otro, el timón dejó de responder y que, si continúan a la deriva, la embarcación terminará estrellándose contra una enorme roca. Al ver que el barco se dirige a toda velocidad hacia la roca, Albáfica avanza hasta la proa, dispuesto a salvar a todos. Pefko, que también había subido a la cubierta, observa que Albáfica saca una extraña rosa negra, muy diferente de las rosas rojas que utilizó para derrotar a los espectros. El santo de Piscis le dice a Pefko que ese remolino no tiene nada de natural y que ahora tiene todavía más deseos de conocer a su maestro Luco. Acto seguido, Albáfica lanza sus rosas pirañas contra la enorme roca, reduciéndola a pedazos en cuestión de segundos. Los soldados del santuario celebran haber evitado la tragedia y quedan impresionados por el inmenso poder del Caballero Dorado. Pefko también observa la escena completamente maravillado. Es la segunda vez que presencia el poder del Santo de Oro. Superado el peligro, Albáfica dirige su mirada hacia el horizonte y descubre que ya se encuentran muy cerca de la isla de los curanderos. Ese remolino no fue un fenómeno natural. Sin duda, algo está ocurriendo en esa isla y estoy seguro de que tiene relación con esa estrella del mal, piensa Albáfica. Tras desembarcar, Albáfica y Pefko comienzan a recorrer un sendero repleto de personas enfermas y heridas. Pefko le explica que todos ellos son pacientes de su maestro y han viajado hasta la isla para ser curados con su nueva planta medicinal. El pequeño también le revela que, durante los últimos días, la cantidad de personas que buscan a Luco ha aumentado de manera considerable. Aquellas palabras ponen en alerta a Albáfica, quien no puede evitar preguntarse qué clase de hombre será realmente Luco. En ese momento, Pefko se detiene y le indica a Albáfica que el hombre que tienen delante es su maestro. El niño corre hacia Luco, quien lo recibe con una gran sonrisa y luego dirige su mirada hacia Albáfica para preguntarle a qué se debe la visita de un caballero del santuario. Albáfica queda completamente en shock al verlo, pues por un instante cree estar viendo un fantasma. Mi nombre es Luco. Veo que se ha hecho cargo de mi discípulo, dice el curandero, cuyo rostro guarda un enorme parecido con el de Lugonis de Piscis, el maestro de Albáfica. Y hasta aquí llega el video de hoy. Si te gustó, no olvides dejar un like y un comentario. También suscríbete, ya que de esa forma me ayudas a seguir creciendo y a seguir trayendo más videos.